Ahí lo pueden ver. Sí, ingeniero. Ustedes acá van a ver varias cosas así como repetidas, que ya lo vimos, porque es como que la idea es, en realidad, que acá vamos a ver todos los equipos que utilizamos para el movimiento del suelo en general. Nosotros habíamos visto hasta la última clase que tuvieron conmigo la parte de desbosque y desmonte y destronque, es decir, todos los equipos que usábamos para la limpieza del terreno, para el desbosque, el destronque. Y ahora vamos a ver todo lo que es la parte de movimiento de suelo en general. Vamos a ver lo que es rellenar un terreno, hacer el terraplén, excavar un terreno. Entonces vamos a ver casi todos los equipos y las diferentes posibilidades que tenemos. ¿Sí? Este equipo, como acá dice exactamente, es una topadora normal. ¿Sí? Esta topadora normal que ustedes ven acá está montada sobre orugas y tiene la hoja, si ustedes ven, acá lo ven a los pistones hidráulicos de esta topadora. Entonces, el movimiento que hace esta hoja es hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. En algunos momentos también esta parte se puede adelantar un poquito debido a estos pistones que lo van a empujar acá en su parte media. Acá también tenemos otros pistones que también lo empujan. Entonces, como que vamos a tener el movimiento hacia adelante, hacia un poquitito hacia adelante, un poquitito hacia atrás, pero muy poca cosa. En realidad, la idea de este equipo es hacer este movimiento hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Lo vamos a enterrar un poquito más, lo vamos a levantar un poco más. Esa es la topadora normal. Pero hay, dentro de los equipos de la topadora, hay otro como el de la hoja oblicua, que con el mismo sistema hidráulico, claro, con el mismo sistema hidráulico, tenemos diferentes posiciones de la hoja. En este caso, gira con respecto a un eje vertical. La topadora de hoja oblicua gira con respecto al eje vertical de 30 grados aproximadamente en un sentido y en el otro sentido también. Fíjense que en este caso de la topadora normal, también podríamos hacer eso, pero ¿qué? Lo vamos a hacer modificando la posición de este brazo. Este brazo normalmente está abulonado y vamos a modificar la posición del brazo si es que la topadora nos permite ese cambio, ¿sí? Esa modificación. Si no, en este caso, el conductor, en el caso de la topadora de hoja oblicua, fíjense que lo puede manejar desde la cabina el conductor. No se tiene que bajar de la cabina, sino que con su sistema hidráulico directamente hace ese giro de la hoja con respecto a la vertical. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver, acá hay un trabajo que está haciendo la hoja oblicua, que es, por ejemplo, con esta, digamos, con la puntera lateral, está haciendo algún tipo de excavación o de, ¿cómo sería? Excavación en la ladera. ¿No? Entonces, eso haría la hoja oblicua, por ejemplo. Después tenemos la hoja inclinada, que algunas, por eso esta acá dice tilt, porque es la parte inglesa del movimiento, que es la tildosa. En realidad, para nosotros es la topadora de hoja inclinada, donde ustedes observan, espérenme un segundito. Ahora sí. Entonces, en este caso particular, fíjense en que la hoja gira con respecto al eje de la máquina, se levanta un borde y se baja el otro. Normalmente hay una diferencia de 30 centímetros, el máximo que puede elevarse o descender un borde con respecto al otro, ¿sí? Todos estos movimientos, como yo ya les decía, así como en la de la hoja oblicua,
es dirigida desde la misma cabina, ¿no es cierto? Desde la misma cabina. Y después tenemos la hoja de punta, la topadora de hoja de punta, que lo que hace es ese movimiento hacia adelante o hacia atrás. Cuando va hacia atrás es para realizar la tarea de excavación. Es decir, que en esta posición que ustedes ven acá, fíjense en que acá es como que queda una punta, entonces que hace menor resistencia. Entonces eso lo hacemos para enterrarlo en el terreno y poder excavar. Lo mismo que en el caso de la motoniveladora. La motoniveladora hace exactamente ese movimiento de la hoja. Cuando quiere excavar, ¿no es cierto? Va un poquito hacia atrás con respecto a la vertical o a la perpendicular al suelo y entierra mejor la hoja, tiene menor resistencia y puede excavar. Por el contrario, cuando queremos transportar y mezclar el material, la hoja va un poco hacia adelante, que sería esta posición que ustedes tienen acá. ¿Sí? Donde si quisieran excavar, fíjense que acá va a tener una mayor resistencia en el terreno. Entonces, por eso es para trasladar y van haciendo también el mezclado del material. Va actuando como si fuera, no sé si ustedes vieron, el lavarropa de carga horizontal que hace este movimiento. Entonces, ese es el movimiento que va a hacer el suelo cuando la hoja se encuentre en esta posición. Bien. En el caso de la hoja empujadora, tenemos distintos tipos de hoja empujadora. Esta es la hoja recta, que normalmente tiene acá una cuchilla y tiene unos alerones en los costados. La hoja recta tiene la desventaja es que pierde mucho material por los laterales, pero es bastante robusta, es muy robusta y muy estoy acá, muy robusta y muy sirve para empujar mucho material, me permite empujar mucho material, pero tiene la desventaja de que pierde material por los laterales. Entonces ahí es como surge la semi-U o la semi-universal. Esta semi-universal, fíjense en que es como que tiene una cierta concavidad hacia adentro de la hoja y tiene unos laterales más marcados. La idea es justamente que la pérdida del material hacia los laterales sea menor. Entonces tenemos una mayor eficiencia en el trabajo. Sea como sea, siempre acá abajo lleva una cuchilla. Esa cuchilla es intercambiable, va abulonada y es intercambiable, es lo que se gasta de la hoja. Entonces, cuando, no sé si ustedes ya vieron, creo que ya estuvieron viendo costo de equipo y vieron que el elemento de desgaste lo calculan diferente a la amortización del equipo por uso. ¿Por qué? Porque la vida útil del elemento de desgaste es menor. Esta cuchilla y los alerones que tiene la topadora son elementos de desgaste, que se los cambia mucho más seguido que la máquina. ¿Sí? Se lo va cambiando en función del uso que tengan. Entonces, esa es la semi-U. Y hay una hoja empujadora, de acá tenemos la universal que tiene, si ustedes observan, es como que si estuviera quebrada. Tienen una parte central, después una parte en los costados, que está como un poco más adelantada hacia ambos lados. Esta es la parte central, esta está un poquito más adelantada y aparte tiene las tapas laterales para evitar la pérdida lateral. En este caso también podemos ver acá las cuchillas en la parte inferior. Y después tenemos las hojas Sigma. La hoja Sigma es una hoja de última generación que si ustedes observan tiene como un plegado. Acá vemos en la vista de planta. Y se ha comprobado que con este plegado nosotros llevamos mayor cantidad de material con una menor pérdida lateral. Fíjense en acá, la podemos ver funcionando, donde ven la cantidad de material que lleva en la parte frontal comparada con una semi-universal que está acá y que lleva menor cantidad de material.
La idea justamente es poder trasladar mayor material en el menor tiempo posible, en la menor cantidad de pasadas posibles. Entonces es fundamental el análisis de la hoja que vamos a utilizar. Y esta signo 12 es como que ha sido muy revolucionaria en su momento, justamente por eso, porque nos permite mejorar los rendimientos. No se olviden que la topadora es un equipo que tiene un costo horario alto. Es decir, que para hacerla trabajar por hora tenemos un costo importante. Entonces, la idea es que tenga el mayor rendimiento posible, que haga la mayor cantidad de trabajo posible en la unidad de tiempo. Eso es, con los equipos que son de mayor costo horario, siempre buscamos que que trabaje, que haga la mayor cantidad de trabajo en la unidad de tiempo. Bueno, en cuanto al rendimiento, bueno, ya algo lo habíamos visto. El rendimiento tiene que ver con, en este caso, el volumen que va llevando la hoja en unidad de tiempo. Hay, no sé, de considerar que el suelo, digamos que lleva la hoja, forma como una figura triangular. A ver si lo pongo acá. Por ejemplo, este triángulo. ¿Sí? Esto sería como si fuera un triángulo. Entonces consideran que esta es la altura de la hoja y que la proyección horizontal del material es 1,6 de la hoja. En realidad hay distintas expresiones matemáticas, hay distintas teorías, que todas están acertadas porque dependen del tipo de hoja, que va desde 1,2 de H a 1,6 la proyección horizontal material. Entonces se lo calcula como H, la base por la altura dividido en 2, y por el largo que tiene la hoja. Si ustedes observan, sería la altura por 1,6 de la altura, sería el H cuadrado, dividido en 2 daría el 0,8, y este sería el de la hoja. A los pelos, sino que se ha hecho un análisis y se ha visto el material. Entonces normalmente el material no cohesivo hace esta figura. Cosa distinta es en el material cohesivo. De todas maneras, nosotros consideramos siempre que el volumen que transporta está más o menos dentro de ese orden que da esa expresión matemática, considerando que acá tenemos un triángulo, que esta es la altura, que la proyección horizontal va a variar entre 1,20 a 1,6 de la altura, y entonces lo calculamos de esa manera. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que quiera consultar algo? ¿Alguien que no considera que no fue muy clara en alguna explicación? ¿Estamos todos bien? Por ahora bien, ingeniera. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bien, entonces, ¿cómo es el ciclo de trabajo? Ya lo habíamos visto, inclusive lo vimos en clase cuando hablábamos del tema de la limpieza de terreno. El tiempo, nosotros tenemos el tiempo requerido para empujar y el tiempo requerido para regresar. Pero en el intermedio tenemos cambios de marcha y tenemos la maniobra. Es decir, nosotros empujamos, hago el cambio de marcha para retroceder, retrocedemos y ya nos vamos ubicando y volvemos a hacer un cambio de marcha para reiniciar el ciclo. ¿Por qué nos interesa el ciclo de trabajo? Porque para calcular el rendimiento tengo que saber el tiempo en que tarda en realizar una tarea. Entonces, para eso tengo que saber cuánto es el tiempo del ciclo de trabajo y qué logra limpiar, excavar en ese tiempo, digamos, del ciclo. Por eso es importante tener muy en claro cómo son los ciclos de trabajo de cada equipo. Este ya lo habíamos visto también al tema de cómo evitamos pérdida del material, que hacíamos el trabajo en canal o que trabajábamos en pareja y que los conductores, los maquinistas, más que conductores, los maquinistas, debían conocerse muy bien para poder trabajar en pareja, para coordinar muy bien el trabajo.
¿Mm? El método del canal, ¿se acuerdan que lo vimos? Que excavábamos en una sola franja permanentemente y después dejábamos una parte intermedia y hacíamos otra franja. Entonces, de esa manera, como iba encajonada la hoja dentro de esa franja, no tenía pérdidas laterales del material. Entonces, nos resultaba con un mayor rendimiento. Y después, cuando hacíamos lo que quedaba elevado, esto ya había perdido resistencia, ya se había, ya no estaba tan consolidado porque había perdido el soporte lateral, entonces también lo podíamos hacer más rápido al esquema. Y después habíamos visto el método del descenso, que en realidad la idea es cuando nosotros tenemos que trabajar en una determinada pendiente, entonces que nos convenía juntar todo el material en un solo montículo y después de una sola vez volteábamos en esa pendiente el material. Ese es el método del descenso. ¿Sí? Es otra forma. Esto en cuanto a cómo logramos aumentar la eficiencia. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo trabaja la máquina. Vamos a ver un ejemplo de, por ejemplo, que tenemos una ladera, acá tenemos la ladera que nosotros vamos a trabajar y acá tenemos que construir nuestro camino. Esto sería, por ejemplo, la forma en la cual se trabajó en los cerros a los efectos de comenzar, por ejemplo, a armar la ruta, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a subir la máquina a través de la pendiente, la zona de menor pendiente, ¿sí? Vamos a subirle la máquina por la zona de menor pendiente. Si hay algún tipo de problema, ayudar a la máquina a través de otro equipo, a través de un sistema de poleas que podamos trabajar con los árboles de la zona, que sean árboles de diámetros importantes y que nos permita soportar, digamos, el esfuerzo y poder hacer subir el equipo hasta la parte superior. Entonces, una vez que estamos ya en la parte superior del equipo y que tenemos que empezar a trabajar, vamos a trabajar de abajo, de arriba hacia abajo. No vamos a poder trabajar acá todavía porque corremos el riesgo del vuelco del equipo. Entonces vamos a trabajar de arriba hacia abajo. ¿Cómo vamos a hacer? De esta manera, ¿sí? Vamos a ubicarnos acá y vamos a empezar a realizar la excavación y a frenarnos con el material de la misma excavación. Y vamos a ir haciendo un piso, ¿sí? Fíjense cómo este material le va haciendo freno y le vamos haciendo un piso. Y una vez que ya hemos hecho el piso de tal manera que pueda, tenga las dimensiones tal que pueda caber el equipo, recién lo vamos a poner transversal. Recién en ese momento lo ponemos transversal y vamos a empezar a realizar la excavación de la franja que corresponde. Fíjense que acá están líneas de punto, que es lo que tenemos que excavar. Ustedes lo ven en la línea de punto y ahí está indicado qué es lo que hay que excavar. Obvio que vamos a ir haciendo por pasadas porque el espesor que puede cavar la topadora no es mucho. No es que yo pueda cavar todo este espesor de una sola vez, sino que vamos a ir trabajando de a poco. Entonces, vamos a ir haciendo la excavación y el material lo vamos a ir volcando siempre hacia el lado de la pendiente. Porque de esa manera me sirve para, por un lado, para mantener estable el equipo en esa zona, evitar que pueda deslizarse lateralmente hacia la zona del barranco o de la pendiente. Entonces, acá está el croquis de esas tareas. Primero trabajamos de arriba hacia abajo hasta que hacemos un piso, ¿sí? Y acá hacemos un borde que me sirve de límite. Y luego ya me ubico lateralmente. Ahora, cuando yo voy excavando lateralmente, fíjense que la excavación la voy haciendo dejando material en los costados, haciendo que ese borde se siga manteniendo, que era lo que yo les decía. Es decir, que vamos trabajando, vamos excavando y vamos armando un borde acá en el costado.
¿Qué es lo que ustedes ven acá? Acá ya ven la excavación y ven el borde que se está armando en la zona lateral, que eso sirve de contención del equipo. Si lo vemos acá en el dibujo, ahí también lo tenemos. Inclusive fíjense en que tiene una leve pendiente hacia la zona de la montaña, hacia la zona del talud que está quedando, y no hacia la zona del barranco. Todo eso para evitar que haya desplazamientos laterales. Entonces el equipo sigue bajando y sigue excavando y dejando el material hasta que llega a la parte inferior. Y llega a la parte inferior. Esto en cuanto, por ejemplo, este es un ejemplo de una tarea que hace la topadora, que es abrir, digamos, ir abriendo el camino, la parte preliminar en la zona, por ejemplo, de montañas. Me permite perfectamente ir abriendo, ir haciendo el espacio para que después entren a trabajar el resto de los equipos, ¿sí? También existe la posibilidad de distribución del material. Pero acá quiero aclarar algo, porque a veces es común que en el examen me digan, cuando yo les digo vamos a hacer un terraplén y tenemos que hacer la capa de 20 centímetros que va conformando ese terraplén, que se van haciendo en capas de 20 centímetros, y tienen que distribuir el material. Y muchos me dicen, lo voy a distribuir con la topadora. Y un poco viene la confusión por sí es cierto. ¿Me está escuchando? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Espérame un segundito, que en realidad lo que tiene es que se está quedando sin batería. Bien. Ahí está. Ahora sí. Bueno, entonces acá me muestro que puede distribuir materiales. Sí, la topadora puede distribuir el material que va dejando los camiones. Los camiones van dejando los montículos y entonces sí, puede ir. Si fuera una máquina, realmente esto se da y es muy eficiente cuando el volumen de material que yo tengo que distribuir es importante. Cuando tenemos muchos metros cúbicos a distribuir en una superficie grande, ¿sí? En un playón muy grande y tenemos mucho material a distribuir, es ideal la tapadora que vaya haciendo esta distribución de todo este material. Pero si no, si es solamente la capa de 20 centímetros en un ancho de 10, 12, 13 metros, 15 metros, la topadora es mucho equipo para hacer esa tarea. Y es un equipo que es tan pesado, es tan robusto, que inclusive le va a llevar mucho más tiempo que la motoniveladora, que lo va a hacer mucho más rápido. Entonces, eso es algo que hay que calibrar, es decir, cuándo utilizo un equipo y cuándo otro, porque depende de los costos horarios que tengan los equipos. Este es un equipo de un costo horario muy importante comparado con la motoniveladora. Entonces, la motoniveladora es más versátil, tiene mayor disponibilidad. Y fíjense que en el dibujo, inclusive, está puesto una topadora sobre neumáticos. Tampoco es una topadora sobre orugas, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando es mucho el volumen en una gran superficie, sí, la topadora es el equipo ideal. Pero si es para hacer el terraplén, capas de 20 centímetros con la que construimos nuestro terraplén, no es el equipo ideal. Es un equipo que nos va a dar mucho costo y poco rendimiento. Otro equipo que nosotros, bueno, que estaba hablando recién, es la motoniveladora. La motoniveladora es el... ¿Ingeniera? Sí. Disculpe una consulta. Respecto a lo que dijo recién, también sería más eficaz si el tipo de suelo sería cohesivo, ¿verdad? Por la cantidad que vaya acumulando.
A ver, no siempre son cohesivos los materiales, depende para qué lo hagamos, para qué lo vamos a utilizar. En el caso, por ejemplo, es muy bueno tu pregunta porque me viene bien para una aclaración, que no me di cuenta en su momento de hacerle una aclaración. Cuando nosotros hacemos terraplenes, depende de la altura del terraplén, muchas veces la parte inferior del terraplén lo usamos con piedra, hacemos con piedra, con material granular grueso. Y hacemos, en vez de llamarlo terraplén, le llamamos pedraplén. Entonces, en ese caso, que es mucho movimiento de suelo con material granular muy grueso, sí trabajamos con topadora, porque es mucho volumen y es un material pesado, es un material difícil de manejar. Ahora, la motoniveladora ya trabaja con materiales granulares más finos que normalmente tienen algo de cohesión. Está muy buena la pregunta porque me había olvidado de los pedraplenes y tiene razón usted. Muchas gracias. Entonces sí, porque hay terraplenes que pueden tener hasta 3 metros, 4 metros. Entonces, para hacerlo de tierra, si disponemos de material de descarte, de material de granular grueso, que no lo vamos a usar en otro lado, y nos convendría hacer la parte inferior, la que es la base de ese terraplén, los primeros 2 metros, 2 metros y medio, por ejemplo, hacerlos con esa piedra. Pero en ese caso vamos a tener que trabajar, vamos a colocar mucho volumen de material de una sola vez y lo vamos a distribuir con la topadora. Porque ese material no se lo va a compactar. La misma topadora, cuando va pasando, con la vibración propia del equipo, va a hacer que se acomode. El material granular grueso, todo material granular, adquiere su estructura por el contacto de las partículas entre sí y hacen un esqueleto cuando las piedras se tocan entre sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es acomodar nada más para que las piedras comiencen a tocarse y aproximarse lo más que se pueda y que se toquen en la mayor cantidad de puntos posibles. Por eso es que usamos el rodillo vibratorio para los materiales granulares, pero que tienen una graduación no muy gruesa. Si es muy gruesa, no voy a usar rodillo. Voy a usar directamente la topadora sobre el equipo, le va a dar la vibración adecuada y con su propio peso para que se acomoden las partículas. Bien. Bueno, acá tenemos la motoniveladora. De la motoniveladora ya hablamos, acá vamos a ver algunas fotos que ya vimos inclusive, pero bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta acá las distintas posiciones que puede tomar la hoja. Fíjense en los ángulos de corte entre 0 y 45 grados. Le da el nombre de talón de la hoja a la parte posterior, que es donde va quedando el material. Y el pie de la hoja vertedero es la parte adelantada, que es donde va tomando el material se desplaza por la hoja y termina saliendo por el talón. Aparte de hacer estos giros que tenemos acá, la hoja también puede hacer el desplazamiento en este sentido. Y también, por supuesto, la inclinación propia de la hoja que yo les decía, que puede ir un poco hacia atrás cuando va a realizar tareas de excavación o un poco hacia adelante cuando vamos a trasladar material y vamos a mezclar. Esto, el mismo movimiento que yo les mostraba en la topadora. Y después, bueno, la posición de las ruedas delanteras cuando vamos llevando el material, ¿sí? Entonces, fíjense que la inclinación va hacia el lado donde se desplaza el material, es decir, hacia el talón. Este sería el pie y acá sería el talón, la parte. Y acá está quedando el material en este montículo lateral, en este otro costado. Fíjense acá cómo la puse porque ven el desplazamiento del círculo y la barra de tiro, ¿no es cierto?, donde va ubicado,
Fíjense que se ha desplazado lateralmente y esta salida es como que vamos a trabajar y vamos a hacer una zanja en esta zona, ¿sí? Entonces, por eso puede ser para hacer zanjas o puede ser, por ejemplo, para perfilar un talud. Entonces, sacamos de esta forma, lo desplazamos al círculo y la barra de tiro de tal manera de que queda lateralmente la hoja vertedera. Acá vemos otra posición. Fíjense en cómo, inclusive cómo se articulan las ruedas, cómo se articulan cuando tenemos diferentes niveles para que apoye las ruedas delanteras, y la hoja cómo se encuentra medio desplazada para ir haciendo el perfilado de este talud. La inclinación de la hoja, que era lo que yo les decía, ¿no es cierto? La hoja para excavar o la hoja para mezclar. Y después el desplazamiento que se produce lateral por el traslado del movimiento. Esto produce esfuerzos que hacen que se produzca el desplazamiento lateral. Entonces inclinamos la hoja para evitar ese desplazamiento lateral que se produciría en el equipo. Ahí lo vemos de nuevo. Y después, bueno, el escarificado, que es que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que teníamos, en este caso, los escarificadores están en su parte lateral. Para mí es mucho más eficiente que el escarificador se encuentre atrás del equipo que se encuentra adelante. De todas maneras, muchos equipos trabajan con los escarificadores adelante. Bueno, acá son distintas formas. Vemos cómo colocamos la hoja para comenzar a hacer una excavación, ¿sí? Cómo se comienza a trabajar, sobre todo cuando el terreno está muy consolidado, ¿sí? Entonces, cómo vamos a ir trabajando esta zanja o esta excavación. El rendimiento de la motoniveladora, por supuesto, va a depender del tipo de trabajo que realice, pero si estamos nivelando superficie, va a ser en hectáreas. Si estamos realizando terraplenes, podrá ser en metros cúbicos o en metros cuadrados por unidad de tiempo. Si está haciendo cunetas, podrá ser metros lineales por la unidad de tiempo. De todas maneras, siempre nuestro rendimiento se calcula como la cantidad de trabajo que realizamos en la unidad de tiempo. Para eso debemos tener en cuenta cuál es el tiempo del ciclo. Entonces, el equipo, ¿qué es lo que hace normalmente? El equipo pasa, ¿no es cierto? Y llega a la parte final y va a hacer un giro y se va a volver a ubicar y va a cambiar la posición de la hoja y va a volver a pasar. O bien, va a avanzar, si no tiene superficie para hacer el giro al final, entonces va a retroceder. Entonces vamos a tener que determinar el tiempo del ciclo teniendo en cuenta el número de pasadas, la distancia de cada pasada y la velocidad correspondiente. Si es siempre velocidad de avance, y a esto nosotros le vamos a tener que sumar, acá, le vamos a tener que sumar los tiempos de maniobra más los tiempos del posicionamiento de la hoja. Eso vamos a tener que tener en cuenta en correspondencia con el ciclo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar el tiempo del ciclo y después vamos a ver la distancia o el ancho de la zona, perdón, la distancia más el ancho efectivo. ¿Y por qué hablamos de ancho efectivo? Porque la hoja tiene una cierta inclinación, entonces el ancho va a ser la proyección de la hoja en ese sentido. Entonces y además tenemos que tener en cuenta el solape entre franja y franja. Es decir, que siempre tenemos que sumarle unos 20 centímetros, 25 centímetros para el solape. ¿Cómo vamos hasta acá?
Este equipo no tiene cálculo de volumen de arrastre, como la topógrafo. No, no, es muy difícil que podamos calcular el volumen, en realidad porque va desplazándose, es como una franja que se va desplazando permanentemente sobre la hoja. No es como el otro que yo lo estoy topando al material. Entonces, en realidad, cuando hablamos acá, por ejemplo, yo les decía que hablábamos de metros cuadrados, de metros cúbicos, vamos a tener que calcular nosotros el volumen de suelo trabajado, ¿no es cierto?, en función de la tarea ya terminada. No tenemos un cálculo como en el caso de la topografía. Ingeniera, Diga. la posición del equipo para hacer la ejecución de cunetas sería algo similar a la de la diapositiva número 30. Claro, sí señor, así es esta. Esta es como si estuviera haciendo una cuneta triangular, sí. Bien, gracias. Ingeniera. Diga. Ahí en la fórmula no sé si era la última diapositiva, del tiempo de ciclo, Sí. usted sumó el tiempo de maniobra y el tiempo del traslado de hoja. Eso se sumaría, como ahí incluye en la fórmula el número de pasadas, ¿sería de una sola pasada o de todas las pasadas que hagamos? No, tenemos que tener en cuenta con el número de pasadas. Bien. Sí, la cantidad de veces que sean de acuerdo al número de pasadas. Porque en cada pasada tenemos la maniobra de giro o el retroceso. Si fuera retroceso, vamos a trabajar con la velocidad de retroceso. Bien, gracias. Bueno, esto ya lo vimos, pero lo vamos a volver a ver. No tarde más que lo volvamos a ver. Sigamos con las excavadoras, si ustedes están de acuerdo. Vamos a seguir, bueno, la excavadora normal, que ya la vimos. Yo a veces insisto mucho con el tema de equipos y le pongo mucho énfasis y le dedico varias clases porque quiero que se familiaricen con los equipos, quiero que sepan distinguirlos los equipos, quiero que los conozcan y que sepan cómo funcionan, cómo los hacemos trabajar. Eso es importantísimo. En la medida que ustedes ya sepan cómo hacerlo trabajar al equipo, entonces les va a resultar más fácil organizar la tarea en una obra, ¿no? Que es lo que el fin que tenemos, el práctico que ustedes van a hacer conmigo, va a ser eso, organizar los equipos en la obra, para que sea lo más eficiente posible. Por eso es que insisto mucho y por eso lo vuelvo a marcar y prefiero que lo veamos varias veces. Bueno, fíjense en que esta es la excavadora normal. La excavadora normal ya dijimos que excavaba siempre hacia adelante y hacia arriba. Y cuando hacemos la descarga, fíjense en que descarga por la parte trasera del balde, ¿sí? Acá lo vemos, que está haciendo el proceso de excavación hacia adelante, alejándose del equipo y levantando, ¿sí? Y está haciendo este proceso. Pero cuando descarga, fíjense que acá está abriendo como una compuerta en la parte trasera del balde. Esa es la excavadora normal. La excavadora normal hace esta tarea. Por el contrario, la retroexcavadora es la que excava. ¿Sí? ¿Alguien habló? Disculpe, Sí. algunas veces el micrófono roza y hace un ruido fuerte. Por ¿Qué cosa? ¿Rosa dónde? El micrófono algunas veces roza con la ropa o con algo y se escucha un ruido fuerte. Ah, perdón. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Ahí está. Bien, gracias. A ver si hay mejora. En el caso de la retroexcavadora, excava
hacia el equipo, fíjense en que va hacia el equipo, y hacia abajo, por debajo de la superficie del equipo, ¿sí? Esa es la gran diferencia de la retroexcavadora con la excavadora normal. Normalmente los equipos que nosotros tenemos son retroexcavadoras, porque son más versátiles y es como que, si bien es cierto, no van a excavar mucho en altura, pero sí en profundidad. Entonces lo trato de ubicar siempre para que siga cavando en profundidad. Después, bueno, la dragalina, que ya la vieron, que es sacable, ¿no es cierto? Que trabaja normalmente lanzando el equipo. Hacemos una especie de bamboleo del equipo para darle impulso, se lo larga, cae, se entierra, por eso tiene que ser un material que esté saturado de agua, por ejemplo, para que se pueda enterrar bien, y luego es arrastrado, y en la medida que va arrastrando se va cargando el material, lo levanta y gira para hacer la descarga correspondiente. Esta es la dragalina. Y después tenemos, por ejemplo, la excavadora con balde de almeja, que esa no la vimos en su momento, pero que hace, cuando cae con las mandíbulas abiertas, cae, y cuando lo estamos levantando, las mandíbulas se van juntando y se cierran, y queda material dentro del balde. Y ahí lo levanto y después abro, fíjense en que acá lo ven cuando está abriendo las mandíbulas de este balde para descargar el material. Estas excavadoras de balde de almeja lo utilizábamos nosotros cuando teníamos que hormigonar en zonas de difícil acceso. Entonces llevábamos el hormigón acá y abríamos el balde en la zona donde teníamos que hacer el hormigonado. Nosotros hemos utilizado muchísimo esto en la zona de... no sé si alguna fue por Aguilares, hay un puente, vendría a ser yendo de acá hacia el sur, está a mano izquierda, que está sin terminar. Bueno, cuando se hacían las fundaciones de ese puente, se utilizó este tipo de grúas para el hormigonado, porque era zona de muy difícil acceso. Bien, después tenemos las zanjadoras, distintos tipos de zanjadoras. Este es uno de los tipos. Hay otras que tienen cangilones. Este es como si fuera un gran serrucho, ¿no es cierto? Y que me permite justamente, como dice su nombre, hacer zanjas. Y ese material, producto de la zanja, cae en este tornillo sin fin que vemos acá. A ver, vamos a tratar de agrandarlo un poquitito. Allá y para acá. Entonces ahí lo ven bien al tornillo sin fin. Entonces el material cae y con el tornillo sin fin se lo traslada hasta la descarga, ya sea en camiones o hacia el costado. Normalmente lo dejamos directamente en el costado. Hay algunos equipos más grandes que permiten la carga de los camiones. Bueno, acá está en croquis el trabajo de la excavadora normal, como yo les decía, alejándose del equipo, hacia adelante y hacia arriba. Y ahí vemos, esta es la excavadora normal en función de los cables. Ahí la vemos trabajando. Esta es una excavadora hidráulica. Esta es con cables y es eléctrica. Este es el cable que alimenta de electricidad al equipo. Este estaba en la minera. Bien, vamos a la forma de trabajar de la excavadora específicamente. Vamos a ir a cómo trabaja específicamente la excavadora. La excavadora se coloca normalmente perpendicular al frente de trabajo. Es decir, esta sería su posición inicial y va a realizar la excavación formando un semicírculo.
va a ir avanzando hacia adelante, como ven acá en la figura, en la medida que va excavando, va a ir profundizando esta excavación hasta formar un semicírculo. Ese semicírculo está dado por el brazo, ¿no es cierto?, de la excavadora. El radio está dado por la longitud del brazo. Para realizar la excavación, por supuesto. Y los camiones se colocan lateralmente con un cierto ángulo de inclinación, normalmente 60 grados con respecto al frente de ataque. Esta es la forma ideal de trabajar. ¿Por qué es la forma ideal de trabajar? Porque la excavadora va a hacer su trabajo de excavación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si es una excavadora normal o una retroexcavadora, va a hacer esto, y lo ideal es que el giro siempre sea menor a 90 grados para descargar. Cuanto menos gira, es más rápido el proceso, es más eficiente. Su rendimiento es mejor porque tarda menos tiempo en hacer la tarea. Entonces, si yo hago esto y voy más de 90 grados, ya estoy perdiendo tiempo. Entonces, lo ideal es eso. Lo ideal es que excave y gire menos de 90 grados. Entonces, si ustedes ven en este dibujo, acá va a girar no más de 45, que es lo ideal. Y va a profundizar hasta que gire 90 grados y no más de eso. Cuando ya tiene que girar más de 90 grados, ya no me conviene esa posición y me voy a trasladar a otra posición. Este es cuando el frente de ataque es perpendicular al equipo, ¿no es cierto? O el equipo se ubica perpendicular al frente de ataque en realidad. El tema de esta posición que ustedes ven acá es que el camión cuando viene por acá, necesita tener un espacio para hacer la maniobra y ubicarse de esta manera. Es decir, que necesitamos tener un playón acá que me permita que se posicione de esta forma la excavadora y que además el camión pueda maniobrar para ubicarse. Bien, una vez que el giro para descargar el material está ya próximo a 90 grados, entonces vamos a trasladar este equipo, lo vamos a trasladar 2 veces su radio. Y nos vamos a ubicar acá. No se engañen con la posición de estos camiones que están acá, porque en realidad estos deberían estar inclinados. En este caso así, y cuando ya trabaja para esta otra excavadora, debería estar inclinado así. Bien, entonces vamos a hacer la misma tarea. Vamos a excavar lo máximo que se pueda, y cuando ya el giro para descargar va a ser superior a 90 grados, me voy a trasladar a la otra posición. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos hecho todo nuestro frente de ataque de esta forma, ya me tengo que ir más hacia adentro, tengo que profundizar más hacia adentro la excavación. Entonces ahora nos vamos a ubicar en esta posición, acá, donde antes estaban los camiones. Y voy a hacer la excavación que ustedes ven acá en línea de trazo. Entonces, de esta manera, yo voy a excavar este material o esta parte del frente de ataque que quedó sin tocar, que está en esta zona, lo voy a excavar y voy a profundizar. Entonces, primero yo me ubiqué en estas posiciones. Una vez que he terminado todo eso y ya quiero profundizar mi frente de ataque, me quiero ir más hacia adentro, entonces voy a ubicarme con las excavadoras en el lugar donde antes estaban los camiones. Y los camiones se van a ubicar en el lugar donde antes estaban las excavadoras. ¿Se entiende? ¿Es Ciro clara? Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Bien. Eso es cuando el equipo se ubica perpendicular al frente de ataque. No siempre es factible hacer esto, porque como yo les decía, necesitábamos tener una superficie para hacer las maniobras. Primero,
para que se ubique el equipo de esta forma, y segundo, para hacer las maniobras. Entonces, cuando nosotros tenemos esta otra posición, cuando no tenemos ese espacio, nos ubicamos de esta manera, es decir, paralelo al frente de ataque. Evidentemente no es la mejor posición, pero si no tengo una superficie para que se pueda maniobrar, no me queda otra. Entonces, en este caso vamos a ir excavando y fíjense en que en algún momento el radio de giro que va a tener que hacer la excavadora son hasta 180 grados. ¿Cuál es la facilidad? Que el camión no maniobra. El camión viene, entra, carga y sale. Y ya está el otro camión atrás esperando. Pero obviamente que el giro, el tiempo de giro que va a tener para cargar el camión va a ser mayor. Pero esto lo utilizamos cuando no tenemos, supongamos que haya construcciones en esta zona, que haya un alambrado que no lo podemos tocar, que haya un canal. Entonces no tenemos espacio suficiente, entonces sí o sí tenemos que trabajar de esta manera. Después hay otro tema. ¿Cuál es la altura eficiente de excavado? ¿La altura o la profundidad? Dependiendo del equipo. La altura eficiente de excavado o la profundidad eficiente depende del equipo, pero va a rondar entre 1,5 m y 1,80 m. Nosotros siempre tenemos que organizar nuestro trabajo de tal manera de que el equipo trabaje excavando hacia abajo 1,5 m o 1,80 m o hacia arriba. ¿Por qué es esa altura? ¿De dónde surge esa altura? Surge de que la idea es que el balde se llene en una sola pasada. No que el balde salga con la mitad de la carga o que caiga material porque se superó la altura, sino que justamente sea la altura suficiente para que el balde quede lleno de una sola pasada. Entonces, de esa manera yo estoy teniendo la mayor eficiencia. Por eso hablamos de 1,5 m, 1,80 m. Entonces, si supongamos que yo tenga que excavar 3 metros de profundidad, lo voy a hacer en 2 etapas. Voy a hacer una primera etapa de 1,5 m, voy a hacer toda la excavación, la voy a bajar a la máquina a esa posición, o digamos a la nueva posición ya excavada, y voy a hacer la excavación que sigue. Ahora, en la medida que yo me voy hacia abajo en profundidad, tengo que tener en cuenta dónde ubico los camiones. Si los camiones van a entrar, vamos a necesitar rampas de acceso y rampas de salida. La rampa de acceso no es igual a la rampa de salida. Sí, la rampa de salida puede ser igual a la de acceso. ¿Por qué la diferencia? Porque la pendiente que yo le puedo dar a la rama de acceso puede ser un poquito mayor que la de salida, porque en la salida va cargado el camión. Y tengo que asegurarme que el camión pueda ascender esa pendiente en ese terreno con el máximo de carga. Y para eso utilizamos el diagrama de capacidad de ascenso, por ejemplo, para poder definir esa pendiente que le tenemos que dar a la rampa para poder subir con el camión cargado en esas condiciones. Fíjense en cómo vamos relacionando lo que ustedes ya vieron. Ustedes vieron diagrama de capacidad de ascenso, vieron costos, y lo estamos relacionando a los equipos. Es decir, que lo que ustedes vieron no justamente era para poder afianzar estos temas. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta cuando organizan el trabajo de la excavadora o, sí, más que nada la excavadora. También lo van a tener que tener en cuenta en la motopala o en la pala de arrastre. Permiso.
¿Cómo vamos hasta acá? Bien, ingeniera. Bien. ¿Quieren que hagamos un pequeño descanso? ¿O continuamos? Un descanso, ingeniera. Bien. 10 minutos. Son 4:40, 4:50 volvemos. Listo. Perfecto. Bueno, Listo.